Muy buenos días, mis amados hermanos. Y aquí están mis hermanitas fieles. Los saludo a todos, a Sael y todos. ¿Estamos bien? Si tienen sus Biblias, les voy a pedir que por favor busquen en el libro de Ruth. La lectura de hoy se va a tratar en dos temas. Uno va a ser en aprender a leer, especialmente aprender a leer pasajes bíblicos. Y para eso se sabe que hay dos pasajes o dos historias llenas de emoción, llenas de acción que sobresalen. Una de esas historias es la historia de José. ¿Y por qué sobresale la historia de José? Porque es mucha la acción que tiene, mucha la atención que se le da. De todas las historias bíblicas, esa es la que tiene más capítulos. Empieza, me parece que es el capítulo 37 hasta el 49. Y nos cuenta toda la historia de José. Y a muchos nos llama mucho la atención. Si me están escuchando bien, por favor, les pido que levanten la mano. Muy bien. Pues vamos a empezar a leer de Ruth. Les voy a hacer hincapié de dos cosas. Cuando leemos cualquier pasaje bíblico o cualquier lectura, tenemos que tomar en cuenta dos cosas. Una son los puntos y aparte, y otras son las comas. En otras palabras, la Biblia en sí está escrita como una obra literaria, por supuesto que es una de las obras literarias más grandes. Es una de las obras que más se vende y en sí, como les dije, encierra dos historias muy sobresalientes, que es la de José y es la de Ruth. Y en la de Ruth vamos a leer con atención, me siguen en la lectura. No sé qué tipo de Biblia tengan ustedes, pero yo tengo esta, si ustedes pueden ver, que es la antigua versión revisada en el 1960, que es la antigua versión de Casidoro de Reina. Fue traducida en 1569, pero revisada en 1960. Así es que estoy usando una versión más o menos moderna. Muchos de ustedes tal vez puedan tener acceso en lo que se llama Bible Gateway. Gateway, si tienen su computadora, pueden minimizarme a mí y pueden ir a Bible Gateway. Y ahí donde dice Bible Gateway, les empiezan, ponen Ruth, a ver, arriba hay una ventana que les pregunta, y luego a la derecha, después de esa ventana a la derecha, hay traducciones que viene siendo la traducción moderna o la traducción que ustedes quieran tener, pero en este caso les voy a pedir que busquen la versión de 1960 de Casidoro Reina. ¿Se acuerdan cuando les conté del arte de contar historias? En el arte de contar historias siempre tenemos que asentar la escena. Dentro de la escena después introducimos a los protagonistas. Después de introducir a los protagonistas, empezamos a hablar de la historia, a desarrollar lo que le llaman la narrativa. Dentro de la narrativa se tiene que existir una lucha entre el bien y el mal.
Y se empieza a decir o a desarrollar la historia como el bien triunfa. Y aquí vemos todos esos detalles en la historia de Ruth. Pero siempre hay un punto culmine, y es al que voy a llegar, que está en el capítulo 1. Entonces vamos a leer todo el capítulo 1. Y la diferencia de cuando nosotros leemos, que a ustedes tal vez les toque leer un pasaje bíblico, tal vez dentro de su discurso, un discurso que estén dando, tal vez dentro de su predicación, o estén dando un discurso, tal vez simplemente lo estén leyendo como una historia bíblica. Pero hay que saber cómo hacerlo. Con las pausas correctas, con la entonación correcta, o sea, mi voz, con una expresión correcta. Dentro de la narrativa existe lo que le llaman lo teátrico, o sea, cómo nosotros lo convertimos en una actuación teatral. Nosotros lo podemos captar. Lo captamos rápido en nuestro subconsciente, pero acuérdense que tenemos que traerlo al consciente para que cuando lo estemos leyendo, lo leamos de una manera correcta. La manera correcta de hacerlo, como ya lo dije antes, tiene que ver con las pausas, la entonación y la actuación. La actuación, de nuevo, está entre la narrativa que estamos nosotros leyendo y contando, y está entre la actuación teatral. Entonces, nosotros al estar leyendo la historia tenemos que llegar a un punto medio. Cuando leemos tenemos que poner un poco de tono si llegamos a la obra teatral, por decir, donde hay más acción, donde se tiene que hacer ver el punto por el cual está pasando esa persona. Y la razón que queremos ser más teatrales es porque queremos despertar una emoción. Nuestros discursos, para que se les graben a las personas o para que lleven a cabo nuestra atención, tienen que anclarse a una emoción. Y así cuando uno despierta o levanta la emoción en la persona en medio de su discurso, es cuando les despertamos el interés y quieren escucharnos. Así es que por favor síganme, por favor leyendo, como les dije, el libro de Ruth, capítulo 1. Fíjense cómo entra la escena. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, voy a pausar, cuento hasta 3, que hubo hambre en la tierra. Tengo que hablar despacio. Punto y aparte. Aquí cuento entre 4 y 5. 1, 2, 3, 4 o 5. Y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, 1, 2, 3. Él y su mujer, 1, 2, 3. Y 2 hijos suyos. Así es que antes de pasar al versículo 2, quiero que ustedes lean. Edelmira, ¿puedes leer, por favor? ¿El versículo 2? No, el versículo 1, quiero que me lo leas de nuevo. Ok. Aconteció en los días que gobernaban los jueces 1, que 2, hubo hambre en la tierra 1, 2, 3, 4. y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Muy bien, gracias. Luis Fernández, no te me vayas. Muy bien, Said, empieza. Perdona, no te estoy escuchando, perdona. No sé, unmute. Ok, y ahora, espérate, tú quita. Ahora, ok, Said. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo un hambre en la tierra
Y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Muy bien, gracias. Ahora vamos aquí con Noé. No, perdón. Sí, Noé. Por favor, ¿me lo lees otra vez? Noé. No te escucho. Adelante. Noé, Ajá, ¿qué versículo era, perdón? ¿puedes acercarte más al micrófono, por favor? Ok. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí te escucho. Ok, ¿en qué versículo se quedó? En el versículo 1 estamos empezando. Ah, ok. Ruth y Noemí. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos. Magnífico, hiciste muy, pero muy buen trabajo, te felicito. Eduardo, ya leíste tú, ¿verdad? Muy bien, vamos, es que uno de ellos se me escapó, lo tenía ahí y uno de ellos se fue. Creo que fuiste tú, ¿no, Eduardo? No, no he leído vuelta. Perdón, ok, Enrique. No le oigo, hermano, ¿se puede acercar un poco más? Ah, Luis Fernando fue el que se me fue ahorita. A don Luis Fernando le toca ahora, ¿eh? Después. Enrique, por favor. No le oigo. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos. Perfecto, muy, muy bien. Don Luis Fernando, por favor. ¿Me lee, por favor? Buenas tardes, hermana. ¿Cuál sería la cita bíblica? Acabo de conectarme, hermana. Ah, ok. Una disculpa. Estamos leyendo en Ruth, capítulo 1. Por mientras voy con Gloria, ¿ok? Mientras se prepara usted. Gloria. No te veo, pero ¿podrías, por favor, leerme? Gloria Jessica. Bueno, vamos con Hortensia. Ya estoy listo, hermana. Ok, muy bien. Adelante, hermano. Ruth 1, versículo. El capítulo 1, versículo 1. Nomás quiero más bien saber que estamos conectados. Amén. Y aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Ok, Y un varón, hermano, está muy aprisa. El objeto de aprender a leer de una manera correcta es que leamos lentamente, con la puntuación, tomando en cuenta con las comas y los puntos. Ok, hermana. Perfecto. Y aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén, de Judá, fue a peregrinar a los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. Muy bien, perfecto. Ya estamos agarrando, Hortensia. ¿Sí? Perdón, el compañero que está a su lado, también él está tomando la clase. Sí. Ok, entonces también a usted le toca leer, ¿eh? Sí. Ok. Es que ahora no me metí porque no tengo mi computadora, pero también estoy en el curso. Ok, adelante, no hay problema. Si Sí. puede leer primero Hortensia y después usted.
¿Qué es lo que están leyendo? ¿Qué versículo? ¿Qué libro? ¿Sí? ¿Qué pasaje es, hermana? El capítulo 1 en el versículo 1, nomás el versículo 1. Nomás quiero saber ¿De que qué todos libro? estamos. ¿De qué libro? Del libro de Ruth. Muy bien, por mientras vamos con Gloria Jessica Piña. Sí. ¿Es solo el versículo 1? Solo el versículo 1, sí. Ok. En el tiempo en que Israel era gobernado por caudillos, hubo una época de hambre en toda la región. Entonces un hombre de Sí, Belén... no, me permite, hermana. Me permite. Ahorita más al rato me lo lee, porque tengo que hacer hincapié de varias cosas de nuevo. Muy bien. Patricia. Sí, ¿me escucha? Sí, la escucho. Ok. Ruth y Noemí. Ajá. Aconteció en los días que gobernaban los jueces. Muy bien. Que hubo hambre en la tierra. Exacto. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos. Perfecto. Muy bien. Ahora me falta Enrique y Lora. Perdón, y Lore. Bueno, ¿sí me oyen? Sí, sí la oigo, sí la escucho. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer, y 2 hijos suyos. Muy bien. Don Ignacio y Mizuko. No veo a Mizuko. Aquí está, maestra. Ok. Quiero que lea ella también, por favor. Sí, aquí está. Ok. La saludo, Pero, hermana. saludos, maestra, nada más que voy entrando, entré tarde, no sé qué están haciendo, perdón. Ok, gracias. Estamos leyendo Ruth, el capítulo 1. Okay. ¿Quiere que leamos todo el capítulo? No, nomás el primer versículo. Ok, permítame. Julio, sigue usted. Estamos en Ruth, capítulo 1, versículo 1. Julio Alberto. Said, tú ya leíste, ¿verdad? Sí. Gracias. Nosotros. Adelante. Perdón, sigo yo con el... Voy entrando, maestra, perdón. No, los que estaban leyendo antes no acabaron de leer. No sé si era Gloria. Ok, hermano, por favor, acabe de leer. Mizuko, también quiero escuchar a Mizuko. Sí, maestra, aquí estoy. Ok. ¿Quiere que lea el 1? ¿Versículo 1? No, más el versículo 1. En los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso, un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab. En los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso, un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. Ok, muy bien, muchas gracias. Ok, ¿quién falta de leer? Por favor, lea. Lo escucho. Ignacio. Ok, adelante, le vi que levantó la mano, adelante. Dice, en los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso, un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. Muy bien, gracias. Voy a repetir de nuevo. Observen ustedes en las películas. Las personas que hablan en las películas pasan por un entrenamiento muy riguroso, porque en las películas los actores tienen que tener lo que les llaman un hablar universal. Su cultura muchas veces se pone en medio de ellos.
Si son del sur de México, hablan más cantadito y más movidito, y si son de Guatemala o si son de Costa Rica, eso es, oye, chiquitico. O si son de Argentina, pues, ¿qué queréis vos? Y así. Entonces, todos esos actores tienen que aprender a poner eso a un lado. Y eso es lo que nosotros, a lo que a mí me gustaría, que obtuvieran ese lenguaje que se llama el lenguaje universal. Claro que en español. Entonces, dentro de ese lenguaje universal que ustedes deben de obtener, tienen que deshacerse de las entonaditas, de ciertas muletillas, y tienen que deshacerse de ciertas cosas. Ahora, llegamos a un punto importante, que nosotros como cristianos, dentro de una clase, dentro de un discurso, vamos a tener la ocasión de leer una historia bíblica. Al nosotros leer la historia bíblica, tenemos que aprender a cómo hacerlo con un lenguaje universal. Tenemos que aprender a pausar de una manera correcta. Tenemos que aprender a interpretar el mensaje. Y mientras lo interpretamos, tenemos que saber cómo decirlo. Decirlo con la expresión correcta. Para eso tenemos que pensar y captar la idea o captar el drama antes de hablar. Ahora, si lo estamos haciendo de repente, no tenemos mucho tiempo de procesarlo en nuestra subconsciencia. Acuérdense que toda habla viene de nuestra subconsciencia. Por eso las clases hoy se llaman neurolingüísticas, porque se originan en la subconsciencia del cerebro. Entonces, aquí vamos a ver cómo es que vamos a leer una historia bíblica. Todas las historias bíblicas se extienden en lo que se llama la narrativa. O sea, que estamos contando, estamos narrando todo el cuento. Maestra, van a grabar. Es el momento especial para que graben su clase para el promocional. ¿Está bien? Para que continuemos. Gracias. Entonces, en pensar nosotros en que estamos, nuestro subconsciente se está activando y vamos a hacer la narrativa, dentro de eso hay a veces una acción, porque acuérdense que toda historia tiene una acción, y esa acción es la lucha entre el bien y el mal. Es una lucha entre escoger lo que es correcto o lo que es incorrecto. Nosotros tenemos que expresar eso con nuestra voz. A las mujeres, en términos generales, no se me ofendan, somos más teatricales. Nos gusta la actuación más. ¿Será porque nuestras emociones a veces suben más altas y bajas por alguna razón? Pero de todas maneras, el arte de leer está en que lleguemos a un término medio de entre la narración y el drama o la actuación. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a captar ese término medio? Primero que todo tenemos que captarlo y tomarlo bien en nuestro subconsciente. Para tomarlo bien en nuestro subconsciente tenemos que procesarlo, tenemos que leerlo primero. Así es que les voy a poner como ejemplo aquí la historia de Ruth. Porque como les hablé en el principio, hay dos historias que son muy profundas y llenas de emociones. ¿Quién me puede decir cuáles son esas dos historias? Ya las mencioné. ¿Alguien puede levantar la mano y decirme cuáles son esas dos historias? No. Las acabo de decir al principio de la clase. Ruth. ¿Ah? Ruth y Esther. Ruth y José. Exactamente. ¿Y la otra? La historia de José. Exactamente, la historia de José. Entonces, ¿cuál es el drama cumbre en Ruth? Es cuando viene y le dice la nuera de Ruth, que es la nuera de Noemí, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. A donde tú vayas yo iré. Y esa es la culmina. Ahora, ¿cómo lo van a interpretar? ¿Cómo lo van a ustedes a expresar cuando están leyendo eso?
Ahorita vamos a ver cómo lo van a expresar. Pero vamos a ver en la historia de José. ¿Cuál se les hace a ustedes que es el punto culmine de la narración en la historia de José? ¿Alguien me puede decir? Cuando le dice a sus hermanos que él es su hermano. Ok, muy bien. ¿Y qué es lo que les dice? Que no se preocuparan. Que todo está redundando para todo bien. Eso, porque él iba a salvar al pueblo. Exacto. También hay otro drama, un subdrama, en el papá de José, cuando dice que mataron ese cabrito y que llenaron de sangre sus ropas. ¿Y qué fue lo que hizo el papá? Muerto de dolor. Y decía, voy a descender al Seol con esta pena de muerte de mi hijo, porque ellos le dijeron, aquí está tu hijo que estaba muerto. Ese es otro drama. Muy bien, ahora vamos a ver a Ruth. Por favor, todos sigan y vamos a leer a Ruth. Podemos leer, lean junto conmigo a una voz, por favor. Aconteció, quiero oírlos. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos. Muy bien, vamos a seguir leyendo. Quiero que alguien lea el versículo 2, alguien que se dé de voluntario a leer el versículo 2. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer, Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron, pues, a los campos de Moab y se quedaron allí. Qué bien leyó. ¿Quién es el que leyó? Levante la mano. Perfecto. Hiciste las pausas perfectas. Te felicito. Saben que todos ustedes me leyeron ahorita y les puedo decir sinceramente que leyeron muy bien. Me sentí muy orgullosa. Creo que tengo una excelente clase de oradores. Y se lo estoy diciendo en serio. Muy bien. ¿Alguien, por favor, me puede leer el versículo 3? Y fíjense cómo deben de poner su expresión. Y murió. Y murió. ¿Quién murió? Elimelech. ¿Alguien me lo lee, por favor? Voluntarios. Sí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. ¿Y cómo vamos a decir y quedó ella? ¿Cómo lo podemos actuar? Con mucha pena. Se tiene que reflejar ese dolor, que ella se quedó viuda. ¿Cómo podemos expresar ese dolor? Y quedó. ¿Me lo puede expresar alguien? A ver, maestra. A ver, ¿es Ignacio? Sí. Adelante, Ignacio. Estando en Moab, murió Elimelech, y Noemí quedó con sus 2 hijos. No, esto está bien difícil. Y Noemí quedó con sus 2 hijos. Ajá, exacto. Te corregiste tú mismo, ¿verdad? Sí. Perfecto. A ver, Mizuko, estás al lado de tu esposo. Por favor, léeme el versículo que sigue. Despacio, léemelo despacio. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa y el otro con una mujer llamada Ruth. Pero Muy unos bien. 10 años después murieron tanto Malón como Kelión. Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿quién me quiere leer, por favor, el versículo que sigue? Y murieron Necesito también. voluntarios. ¿Quién?
¿Sí, hermana? Adelante. Y murieron también los dos, Malón y Chelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Muy bien. Entonces vamos en el versículo 6. Aquí vamos a llegar al drama. Aquí es donde tenemos que subir más alta la voz. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Para darles pan. ¡Qué buenas nuevas! Ahora Jehová ya no iba a haber hambre. Jehová les iba a dar pan. ¿Cómo van a poder ustedes expresar eso? Porque aquí empieza el regreso y la culminación de la gran historia. ¿Quién me puede leer, por favor, el versículo que sigue? ¿Yo? Salió. ¿Quién? Pues, ¿Me levanta la mano? ¿Quién está leyendo? Noé. Ok, adelante. Salió, pues, del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. ¿Alguien me quiere leer el 8? Una damita, porque aquí es Noemí. Tenemos que hablar como Noemí. ¿Alguna dama, por favor, que no haya leído? Yo maestra. Adelante. Yo no me puede ver, pero me va a escuchar. ¿Quién es? ¿Gloria o Patricia? Pati. Ok, Patricia. Después dejamos a Hortensia, porque Hortensia también levantó la mano. Okay. Muy bien, Patricia, adelante. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Muy bien. Hortensia, léeme el versículo que sigue. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en la casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, oh, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en mi vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a los hijos. Versículo 13. ¿Habíais vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotros? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Muy bien. ¿Alguien quiere leer, por favor, el versículo 15? ¿Alguien que no ha leído, por favor? Yo, maestra. Adelante. Gloria. Y después dijo, Julio Alberto. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete, tú tras ella. Muy bien. Nomás te voy a decir una cosa, tienes que hablar más fuerte, pero tu entonación estuvo muy buena. Muy bien. Versículo 16, Julio Alberto. Pero Ruth dijo, no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque donde tú vayas, iré yo, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Muy bien. Vas a declarar. Eso es lo que le llaman una frase declarativa. Julio,
Quiero que me lo leas de nuevo y te diré que tienes una voz fantástica. Bien, bien masculina. Muy bonita voz, te felicito. Así es que yo quiero que digas de nuevo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Pero dale tu interpretación propia. ¿Cómo lo dirías tú? Porque es una declaración. Esa es una de las declaraciones más importantes. Esto es lo que se ha hecho algo histórico. Cómo uno puede decir, tu pueblo será tu pueblo y tu Dios será mi Dios. Léemelo de nuevo, Julio Alberto. Haz esa declaración. ¿Solo la declaración? No, todo el versículo. Ok. Pero Ruth dijo, no insistas que te deje o deje de seguirte, porque donde tú vayas, iré yo, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Muy bien. Gloria, ¿dónde está Gloria? No te veo. Aquí estoy, pero no puedo poner la cámara. Ok, está bien. Gloria, quiero que me leas ese versículo de nuevo, el versículo 16. Y quiero que tú como mujer lo digas con pasión. Ok. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje, ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. No, me lo dijiste muy a prisa. Pausa. Fíjate, aquí ella va a declarar. Léemelo otra vez, fíjate bien. A donde quiera que tú fueres, coma, punto. 1, 2, 3. Iré yo, coma, 1, 2, 3. Y aquí viene la declaración. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Quiero que pongas eso en acción, que lo hagas vivir, que lo vivas. Ok. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje, y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Muy bien. Después vamos a tener que tener una clase sobre la respiración para que salga fuerte esa voz. Muy bien. Eduardo, ¿cómo vamos? ¿Puedes leerme lo que sigue? 17. Eduardo, ¿dónde estás? Adelante. Se me fue. Muy bien. Ok. Ya regresé. Ok, ¿qué versículo más? Creí que te habías ido corriendo, ¿eh? Cuando te vi que te fuiste, dije, este era que querías escaparse. Pero si estuvieras en mi clase presencial, no te hubiera dejado. Versículo 17. 17, ok. Donde tú murieres, moriré yo. Allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ok, muy bien, gracias. Noé, ¿me puedes leer el versículo 17 otra vez? Noé. Ajá, 17, ¿verdad? Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, qué bien, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Muy bien. Hiciste las pausas muy, muy bien. Don Luis Fernando, ¿me puede leer, por favor, el 18? ¿Qué pasó? Ok, don Luis Fernández. Don Luis Fernando Cepeda. ¿Sí? Sí, por favor. Y después, Hortensia y no sé cómo se llama. Mario. Mario. Después de Luis, vas a leer tú, Mario. Sí. Ok. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, dejó de hablarle. Ok. Léeme el 19 también.
Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que entraron en Belén. Toda la ciudad se conmovió por razón de ellas. Y decían... Permíteme. Fíjense bien, lo que quiero es la narrativa y quiero la acción. Y la única manera que lo van a hacer ustedes es con su entonación, altos y bajos. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Adelante, por favor. Léeme el 20 de nuevo. Luis Fernando. Y después Mario. Ok. Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ok. Don Luis, la entonación, cámbiamela un poco. Puede decirme más altos y bajos. Está un poco monótono. Es el mismo tono. Quiero que me lo cambie otra vez. El 19. Vuélvamelo a leer, pues. Anduvieron, pues, ellas dos hasta que llegaron a Belén. Muy bien. Y aconteció que entrando en Belén, toda la ciudad se conmovió por razón de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Así. Fíjate, esa es una pregunta y es donde debe de cambiar bastante tu entonación. Házmela como una pregunta. Otra vez. ¿No es esta Noemí? ¿No es esta Noemí? Muy bien. La 20, Mario. Y ella le respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Muy bien. El 21, también léemelo. Yo me fui, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Hasta ahí. Muy bien. Enrique y Lore. Me parece que Lore no ha leído. ¿Me lees, por favor, el último versículo? Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén. Al comienzo de la siega. De la cebada. De la cebada, perdón, no se veía. Okay. Léemelo otra vez. Fíjate, pon más atención a los detalles. Adelante. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab. Muy bien. Llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Muy bien, gracias. Bueno, pues con eso terminamos la tarea que les voy a dejar de ustedes como personas responsables que son, que me lean la historia de José. Que ustedes la lean en voz baja, primero, para que examinen y procesen toda la historia de José y después me la lean en voz alta. ¿Podremos hacer eso? Vamos a tomar un pequeño break para que vayan buscando. Está en Génesis, capítulo 37. Cuando ya tienen Génesis 37, levanten su mano, por favor.
Ok, ya lo tienen. Luis Fernando ya lo tiene. ¿Tiene Génesis capítulo 37? Hermano. Ok, Enrique y Lore tienen Génesis 37. Ok, muy bien. Julio Alberto, ¿ya lo tienes? Ok, Gloria y Patricia. No las veo, pero ya tienen Génesis 37, ¿me lo pueden decir? Sí. Ok. Sí. Antes de eso vamos a hablar un poco de su tarea. Me dicen que hay problemas aquí y les quiero pedir perdón porque hay problemas en que no he podido todavía acabar de recibir todas las tareas de todos. No sé qué hacer, hay solamente 14 tareas que han sido entregadas y me faltan como unas 4 más. Así es que no sé qué hacer para recibir esas 4 tareas que me faltan. No sé por qué razón están inactivos, pero espero ya pronto poderles dar su nota. Les quiero pedir perdón. La tarea que he dado hasta ahora es que me hayan dado las 10 neurotécnicas, el discurso. Ahora el mismo discurso que ustedes me han entregado, quiero asegurarme de 2 cosas. Les voy a pedir que se aseguren que dentro del discurso que me han entregado, ¿se acuerdan la última clase que les hablé de la tesis? Dentro de ese discurso, no sé si les hablé de lo que se llama el bosquejo. ¿Tienen bosquejo dentro de su discurso? ¿Me entregaban bosquejo? Si me entregaban bosquejo, levanten la mano. Si no me entregaban bosquejo, me pueden indicar que no hay bosquejo en su discurso. Ok. Parece que varias personas no he hecho Maestra, ¿puedo hacer una el hecho pregunta? de que me tienen que tener un bosquejo. Acuérdense que la calificación depende de su discurso, de cómo está hecho, de que tengan el bosquejo. El bosquejo es lo que nos ayuda a aclarar las ideas, a asentar las ideas, a analizar bien las ideas, ponerlas en orden. Todas las cosas tienen un orden. También les voy a pedir otra cosa. No sé si ya les mencioné, tienen que tener la historia, una historia que ilustre, que nos haga ver, ya sea dentro de la introducción, dentro de los puntos principales o los subpuntos, pero tiene que haber una historia. Si no lo han hecho, quiero que lo corrijan y me pongan la historia. ¿Sí me explico? Voy a repetir. Me tienen que entregar un discurso. El discurso tiene que tener el bosquejo. El bosquejo tiene que tener la introducción, los puntos principales, 2 o 3, y la conclusión. También en el bosquejo tienen que decirme cuál es su tesis y el propósito de su discurso. Después me escriben todo su discurso, que debe ser de más o menos entre 5 a 7 minutos, porque apenas estamos empezando. Ahora, dentro del discurso me tienen que poner la historia, una pequeña historia que ilustre lo que están diciendo. Es muy importante la historia. Ya les hablé de la importancia de la historia, de lo interesante que es tener una historia. Ahora vamos a hablar de otro punto, que es la clase de hoy. Vamos a hablar de figuras literarias. Maestra, una pregunta antes de que continúe. Yo le mandé mis tareas todo, unas en su tiempo, otras pasaditas, un poquito de su tiempo, pero no aparecen revisadas. Entonces volví a enviárselas, pero a su correo personal. Ajá. Sí, porque no, vi que no están, dije, a lo mejor no se pudo abrir, algo pasó, ¿no? Sí, sí. Entonces se las mandé a su correo, ¿está bien? Oh, magnífico. Las que me mandaron a mi correo, yo ya les contesté, ya les dije que las había revisado. No ha habido problema con eso. Si me las mandan al correo, está bien.
Okay. Como les digo, perdonen que no les he dado la calificación. Yo espero ya dárselas dentro de los siguientes días, pero por favor ténganme paciencia. Usted a nosotros también, maestra. Gracias. Me perdonan que no he revisado. Sí. Pero de las que revisé, fueron varias, hicieron muy buen trabajo. Y lo que más me ha impresionado hoy es que todos parecen que hablan muy bien. Solo que pienso que todos debemos de aprender a pensar antes de hablar. Creo que esa es una técnica y un proceso que todos debemos de hacer. Pensar antes de hablar y hablar lentamente y no monótonamente. Monótonamente quiere decir que mantenemos un monotono, el mismo tono, sino que aprender a tener altas y bajas de acuerdo a lo que estamos diciendo. Muy bien, entonces volvamos al discurso. Esta va a ser su tarea final y por eso les hago hincapié. Tienen que poner figuras literarias. Aquí tengo unas diapositivas. Quiero que levanten su mano los que la están viendo las diapositivas que tengo. Ok, entonces sí están. Vamos a hablar pues de figuras literarias. Pero antes de empezar a hablar de figuras literarias, les quiero hablar de una cosa. Todos tenemos diferentes maneras de aprender. Lo que le llaman diferentes inteligencias. Todos también tenemos diferentes lenguajes de expresarnos. Pero el punto es que lo que llega a las personas más para que ustedes aprendan algo, hay veces que es la música, lo cantado. Entonces su tarea va a ser, escriban por favor, figuras literarias. Van a ir a YouTube y hay cientos de videos con figuras literarias. Se van a entretener a lo lindo. Les va a encantar. Porque nos va a hablar de figuras literarias que ahorita vamos a ver cuáles son y les van a actuar cantando. Todo tipo de actores, todo tipo de músicos, es algo que los va a entretener. Créanme, esta va a ser una de sus tareas que más les va a gustar. Lo que yo deseo es que capten lo que es una figura literaria y que aprendan a adoptar esa figura literaria dentro de su discurso. Porque una buena figura literaria es lo que jala la emoción. Y acuérdense que la emoción es lo que hace que se nos quede dentro de lo que estamos diciendo. Si yo les estoy hablando del arrepentimiento, y dentro del arrepentimiento les cuento la historia del hijo pródigo, y dentro del hijo pródigo les doy una figura literaria, que él empezó a comer como marrano, aunque no lo dice la Biblia, pero sí dice que veía la comida de los marranos, pero sé cómo, ahí es una ilustración, una figura literaria que se nos va a quedar en la mente. Entonces nosotros queremos usar esas figuras literarias. ¿Sí me explico? ¿Hay alguna pregunta? Antes de seguir con esta lección, con esta lectura, quiero pues que por favor aprendamos lo que es figuras literarias. Son muchas diapositivas. No se las voy a mostrar todas, las pueden leer ustedes. Pero es muy tedioso, no se nos van a grabar, no lo vamos a querer leer, pero sí quiero que vayan a YouTube y las escuchen cantadas. Así se les van a grabar mejor y van a entender mejor. Yo ahorita no puedo ponerles todo lo que encontré, pero ustedes sí lo pueden encontrar y ver. De nuevo, ¿ya me expliqué cuál va a ser su tarea? Ok, su tarea va a ser que vayan a YouTube y busquen figuras literarias y ahí les van a salir todas, se las van a explicar cantadas con grandes artistas, grandes canciones y las van a comprender mejor. ¿Ok? Segunda tarea es que cojan su discurso y me pongan adentro lo que es una figura literaria
y que pongan asegurarme de nuevo a que tengan una historia. Vamos a leer. ¿Qué son las figuras literarias? Son recursos del lenguaje literario utilizados por un poeta. Fíjense, un poeta es el que los usa para dar más belleza y una mejor expresión a sus palabras. Es decir, el poeta usa estos recursos para dar mayor expresividad a sus sentimientos y emociones íntimas a su mundo exterior. Aunque no hay que olvidar que también podemos encontrar dichas figuras en el lenguaje coloquial. De nuevo, repito, es algo que usa una persona para poder expresar sus sentimientos. Cuando expresamos nuestros sentimientos, ya sea de una manera u otra, la gente nos pone atención. Yo puedo contar una historia y si de repente expreso cierto dolor o cierta alegría, la gente me escucha o me va a escuchar. Y tal vez las neuronas espejo, ¿se acuerdan que hablamos de las neuronas espejo? Se identifiquen y resulte una empatía. O sea, que la emoción de ellos se envuelva con mi emoción, con mis sentimientos y ya estoy dando el mensaje que quiero dar. Así es que cuando no hay que olvidar que también podemos encontrar dichas figuras en el lenguaje coloquial. Vamos ahora, ¿me permiten? Porque no sé si estoy siendo grabada. Sí. Ok. Metaplasmos. Figuras fonológicas. O sea, son figuras habladas que se escuchan. Metaplasmas es muchas, plasmadas. Son aquellas que se basan en la repetición de sonidos o en los efectos de la entonación. Entre ellas encontramos, aquí estamos hablando ya de las figuras, aliteración. ¿Qué es eso? Es la repetición notoria de uno o varios sonidos en una palabra, o más comúnmente en una oración. Tiene la virtud de captar la atención y provocar un efecto de musicalidad y sonoridad. Vamos a ver, ¿alguien ha escuchado a veces alguna canción o un poema que diga mi mamá me mima? Mi mamá me mima, no sé cómo va. De seguro han escuchado el trabalenguas, 3 tristes tigres comían trigo en un trigal. Y así ustedes cuando estén dando el discurso pueden meter una aliteración. O vamos a decir, no, voy a poner una onomatopeya. En inglés es onomatopeya. Repetición de sonidos en una palabra o en una oración, evocando, trayendo a la memoria las cosas que significan. Por ejemplo, con el ala, aleve, del leve, abanico. En el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaban. Ignacio y Misuko, ¿están por ahí? ¿Me están escuchando? Maestra, aquí estamos. Ok. Muy bien. Vamos a ver la siguiente. Símile cadencia. ¿Qué quiere decir símile? Es algo que es igual. Y la cadencia que consiste en concluir 2 o más incisos o frases poéticas en prosa, con nombres puestos en iguales casos, o verbos, con los mismos tiempos y persona en la similicadencia. Hay un verbo en la mitad de la oración. Todo es un concepto, todo esto que acabo de leer es un concepto difícil de captar, pero tal vez si lo oyen o leemos el ejemplo, entonces caemos en cuenta lo que es, si lo oyen cantado. Así es que tal vez una de esas canciones que vamos a escuchar, lo primero que dicen es una similicadencia y te dan la canción. Ejemplo, montes de agua lo combatan, vientos opuestos lo azotan,
Ardientes rayos lo alumbran. Continuos truenos lo asorban. Ahora vamos a una paranomasia. Es una leve modificación fonética de una palabra. O sea, cambian la fonética, cambian el sonido de una palabra. Originando, aquí no puedo ver lo que sigue, un cambio en el significado. También se considera paronomasia la situación cercana de palabras de parecido sonido, pero de distinto significado. Por ejemplo, la cerámica es de diferente significado a la cera, y nos dicen así como porcelana no es lana. Vendo nubes de colores para endulzar calores. Vendo los cielos morados, los crepúsculos dorados. ¿Se fijan? Ahora vamos a ver en figuras semánticas. Aquí nos introducen a otras figuras. Las figuras semánticas son aquellas que emplean las palabras en sentido distinto al que estrictamente les corresponde, pero no tiene con alguna conexión, correspondencia o semejanza. Ah, qué interesante. Vamos a ver qué nos dice de eso. La primera es tropos. Los tropos son figuras literarias que utilizan las palabras o frases en un sentido distinto al que les corresponde, aunque tengan alguna relación de semejanza con su uso habitual. Se trata de un procedimiento de sustitución de un término por otro, no entre sinónimos. Ya sabemos lo que son los sinónimos. Los sinónimos son palabras distintas, pero iguales en significado. Es muy importante que nosotros, cuando estemos preparándonos para un discurso, aprendamos a usar los sinónimos. ¿Cuántos de ustedes saben cómo usar los sinónimos? Que es una herramienta que está en el internet. Levanten la mano los que saben usar los sinónimos. Muy bien, Julio. ¿Alguien más? Julio, ¿qué nos puedes decir de los sinónimos? También Enrique. Enrique, ¿tú qué nos puedes decir de los sinónimos? Julio o Enrique, ¿qué me puede decir? Sí, un sinónimo es una palabra idéntica dicha de otra manera. Exacto. No es dicha, sino una palabra idéntica, pero usando otra palabra que te expande o te da el mismo significado, ¿verdad? ¿Alguien más me quiere decir que es un sinónimo? Sí, son dos palabras diferentes que tienen el significado Exacto. mismo. Exacto. ¿Quién me contestó? Julio. Gracias, Julio. Muy bien. Ok, palabras distintas pero iguales en significado, sin entre vocablos de contenido semántico o diferente. Vamos a ver las metáforas. Esto es algo que ustedes tienen que aprender a usar. Las metáforas es algo muy interesante que en cualquier discurso que usen lo deben de usar. ¿Qué es la metáfora? Ya saben ustedes que es una parábola, ¿verdad? Que Jesucristo la usaba mucho. También Dios nuestro Señor usaba muchas metáforas. Fíjense bien. Es el desplazamiento de significados en los términos con una finalidad estética. Su estudio se remonta a la poética y la retórica de Aristóteles. Bueno, me dan una definición difícil. Pero vamos a ver. La metáfora es cuando dicen ustedes, tus ojos son azules estrellas, lindos ojos de color azul. Tus manos cobijan mi alma, abrazos tiernos, dedos de mantequilla que deja caer todo lo que toca. ¿Se fijan en las metáforas? ¿Alguien me puede decir una metáfora? Se usa mucho con los animales a veces. Eres ligero como la liebre. Eres listo como la zorra. ¿Alguien más? Bueno, vamos a ver a lo que sigue. La metonimia.
Es un fenómeno de cambio semántico por el cual se designa una cosa o idea con el nombre de otra, sirviéndose de alguna relación semántica existente entre ambas. Canas, sabemos que quiere decir vejez. Luz verde, permiso concedido. Está descarriado, persona que está fuera de los márgenes establecidos. Imagen. En la literatura, voy a dar dos más y con esto vamos a terminar. Imagen. En la literatura, uno de los principales dispositivos son las imágenes, donde el autor utiliza palabras y frases para crear imágenes mentales para el lector. ¿Se dan cuenta? Esto se usa mucho, que yo empiezo a describirles algo porque les quiero crear una imagen. Una buena persona que sabe hablar ante el público va a usar las imágenes, va a estar pintando imágenes todo el tiempo, porque así conecta al cerebro. Por ejemplo, el arroyo que brota le robó su camino por las montañas de vegetación exuberante, salpicada de pequeñas flores en una fiesta de colores, y los árboles revivieron con los cantos alegres de los pájaros. ¿Qué imagen nos creó aquí? Es una imagen muy bonita de un arroyo y nos sigue pintando las cosas que pasan. Y así nosotros podemos desarrollar o crear una imagen en las personas en la manera en que estamos describiendo. Es fiero cual camada de león protegiendo al más débil. ¿Quién me puede dar una imagen? ¿Quién me puede crear una imagen ahorita? Vamos a decir, créanme una imagen sobre la cruz. Si estuvieran en mi clase residencial, me estarían quitando la palabra. Maestra, yo pido disculpas. Estoy presente, pero estoy ausente. No puedo localizar a mi hermano del terremoto que acaba de haber en México. Wow. Entonces me está hablando la familia y estoy aquí y estoy con el celular también. Le pido mil disculpas. No te preocupes. Quiera Dios que encuentres a tu hermano, que lo encuentres con vida más que todo, ¿verdad? Perdone, ¿quién me está hablando? Soy Patti. Patti. Es que no tengo tu imagen, ¿verdad? Así es. Ok, no tengo la imagen de Patti. Pues vamos a orar un momento. Padre Santo, te pedimos por el hermano de Patti, Señor, que se ha encontrado con vida, Padre. Protégelo, Señor, si es que él está con vida. Sosténlo, Padre. Y te pedimos que tú seas en este caso en medio de la situación y actúes, oh Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, maestra. Claro. Vamos a seguir adelante. Ahora vamos a hablar de la... Entonces yo quiero, si alguno de ustedes me ponen en su discurso una metáfora, me daría mucho gusto. La sinestesia es una condición en la que se percibe algo y se produce una interferencia entre los sentidos del ser humano para hacer la interpretación, es decir, existe la posibilidad de ver sonidos o de oír un color. Ejemplo. Fíjese qué práctico está el ejemplo. Duro como una roca y frágil como un niño, se presentaba inerme el gigante protector. Somos dos nubes que nunca se cruzarán en el cielo. Celoso el cielo lloró al vernos pasar, forzando nuestro refugio en sórdido palacio de roca. Ya veré metáforas, ya le decimos así. La alegoría, y como les dije, ya con esto voy a terminar. Ustedes pueden seguir viendo el resto. Es una figura literaria o tema artístico que pretende representar una idea.
valiéndose de formas humanas, animales o de objetos cotidianos. Ejemplo, ya les di eso. Que vamos pues, parábola. La parábola, ¿quién se acuerda? ¿Dónde vimos lo de las parábolas? En Dios nuestro Señor Jesucristo, el gran maestro de maestros. Gracias, Hortensia. La parábola es una figura literaria que mediante un relato trata de expresar un principio moral o de una conducta. Tenemos aquí, nos da 3 grandes ejemplos de lo que es una parábola. El hijo pródigo, el grano de mostaza y el sembrador. Muy bien, voy a seguir nomás dando el título aquí para que comprendamos las grandes figuras literarias que hay y el gran número de ellas, ¿ok? Existe el símbolo, figuras pragmáticas, ¿están viendo? Descriptivas, prosopografía, etopeya, retrato, enumeración, patéticas, exclamación, sujeción, licencia, apóstrofe, optación, hipérbole. Esa me gusta mucho, esa figura literaria, el hipérbole lo usan mucho los grandes predicadores. Prosopeya, símil, antítesis, la Biblia está llena de esa. Paradojas, la Biblia está llena de paradojas. Paradoja se refiere a la utilización de conceptos o ideas que son contradictorias entre sí, pero que sin embargo cuando se colocan juntas poseen un valor significativo a varios niveles. Paredes altas no hacen palacio, arcas llenas no hacen rey. Él es el gran monarca, sin cetro ni corona. ¿Se fijan las paradojas? Litote. Gradación o clima. Oblicuas o intencionadas. Perifrases. Alusión. Eufemismo. La ironía. El sarcasmo. El conciliato. Entonces, ya estamos pues al tanto de lo que son las figuras literarias. Es importante que aprendamos algo sobre ellas y que las introduzcamos dentro de nuestro discurso. Muy bien, con eso acabo mi lectura. Si hay alguna pregunta, por favor, los escucho. Y si no, voy a cerrar mi lección. Muy bien. Entonces voy a acabar mi lección, voy a acabar de grabar. Si tienen preguntas para la próxima clase, por favor, me la dicen. Y muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.